Vamos a proceder al ensamblaje de un procesador Core i5 en una placa Gigabyte. Este procesador Core i5 es el i5-9400 LGA 1151 con una memoria RAM de 4 GB. Este procesador es de novena generación, de 6 núcleos. Y con una GPU, es decir, un procesador gráfico integrado. Este procesador gráfico ha sido diseñado por Intel, es de gráficos UHD Intel 630. La placa madre es una Gigabyte modelo H310M M.22.0 con un zócalo LGA 1151 en el cual se va a conectar el procesador. Observamos que en la placa madre trae implementos como un DVD, un conector adicional de SATA y su manual explicativo. Es una placa pequeña, micro ATX, que trae un socket Intel H310. Aquí observamos la disposición del socket LGA 1151, en el cual se va a colocar el procesador Intel Core i5, y en la parte derecha observamos el tipo de ventilador que se va a colocar encima del procesador y que ayuda conjuntamente con el disipador térmico a disminuir el calor generado por este procesador. Hay que añadir que este procesador, según su manual, disipa una potencia de 65 watts, lo cual hay que mantener en las óptimas condiciones de temperatura. Aquí tenemos el socket para la memoria RAM. En la placa original solamente trae dos slots para colocar memorias en paralelo. Inicialmente se va a colocar solamente una memoria de 4 GB. Puede colocarse 2 de 4, 2 de 8, 2 de 16. Acepta hasta 128 GB de memoria, según el manual. La memoria RAM es de 4 GB DDR4. Aquí observamos el panel trasero de la placa madre. Observamos que tiene 4 salidas USB 2.0, un conector PS2 para el teclado y mouse. En la parte C tenemos la conexión VGA, el port D/B. En la parte D tenemos la conexión HDMI para otro tipo de pantalla, en conexión HDMI externo. En la parte C tenemos el conector USB 3.1 de más velocidad. Observamos también en la parte F el conector RJ45 para conexión de red. A su vez tenemos los conectores de audio, video y de micrófono.
Esta es una observación de la placa madre en visión de planta. Ahí se observa en la parte central la conexión del socket del LGA 1151 para colocación del procesador. En la parte superior, encima del socket, están los slots para las dos memorias RAM. Y en el top, en lo más alto, está la conexión en la parte izquierda de la fuente de alimentación. En este caso se va a colocar una fuente de alimentación de 600 watts. Intermedio están los conectores SATA para conexión de el disco duro, o eventualmente un lector de DVD. Tenemos 4 conexiones SATA. Pueden ser 2 discos duros, cada uno de 1 tera, y 2 DVDs. En la parte derecha tenemos la conexión del USB 3.0. Perpendicularmente tenemos el slot, la conexión PCI. Es una conexión PCI X16. La batería de 3 voltios. Y tenemos 2 conexiones pequeñas PCI X1 y X2. En la parte inferior están en las conexiones que hemos visto previamente. Teclado para la conexión de pantalla VGA, también HDMI, RJ45 y el audio, salidas de audio. En la parte lateral izquierda tenemos las conexiones para 2 ventiladores. CPU fan es conexión del ventilador del procesador y un segundo conector para un segundo ventilador. Esta placa soporta octava y novena generación de los procesadores Core Intel. Su chipset es un Intel H310. El audio integrado es un Realtek ALC887 de alta definición. Según el manual, soporta 2 memorias DDR4 DIMM hasta 32 GB, una arquitectura de memoria de canal dual. Y por su configuración puede colocarse el procesador Core i5 de hasta con gráficos integrados Intel.
La conexión LAN también es Realtek GB LAN chip con un chip de 10, 100 o 1000 megabits. Los slots de expansión, como habíamos visto, son PCI. Aquí vemos en esta foto, en el extremo inferior derecho, el F-panel. Aquí es donde se van a conectar las señales que vienen del case. Son 4 señales. Una es del disco, señal LED luminosa del disco, generalmente es un foco rojo. La otra es la señal de encendido power es un LED verde, y 2 señales adicionales, una que es de reset y la siguiente que es señal de power, encendido power on. Vamos a proceder al ensamblaje. Sacamos la placa de su bolsa antiestática. Estas placas hay que manipularlas con cuidado, sabiendo muy bien que nosotros tenemos siempre carga estática. Hay que colocar la placa siempre en un lugar que no esté expuesto a las energías estáticas. Aquí hay una observación más cercana de la placa. Sacamos el procesador de su envase. Si con la placa debemos tener cuidado, con el procesador debemos tenerlo mucho más, porque es una unidad según sus especificaciones con tecnología de fabricación en nanómetros. El procesador viene en su envase con el disipador térmico, al cual a su vez está adosado el ventilador de disipación térmica. Trae su pequeño manual de instalación y características técnicas. Al instalar el procesador debemos tener cuidado en la ubicación en el slot LGA 1151 de la placa madre. Es un seguro a presión. Sacamos el protector plástico y ahí tenemos a la vista el conector LGA 1151 en el cual se va a conectar el procesador. Lo sacamos de su envase con mucho cuidado. En uno de sus extremos o esquinas el procesador tiene un triangulito pequeño y tenemos que hacerlo coincidir con el mismo triangulito que está en la placa madre. Con cuidado lo ubicamos. Observar que la manipulación de estas cosas es con mucho cuidado, no tocando las partes metálicas expuestas y solamente cogiendo por los laterales. Colocamos el seguro metálico y aquí está listo para colocar ya el disipador térmico con el ventilador. El ventilador trae un conector pequeño que se va a colocar en una de las dos salidas, CPU fan o el fan adicional. Según la posición en que se va a colocar el disipador, se puede conectar el ventilador. Aquí se observa que el disipador trae una grasa
térmica. Esta grasa térmica va a permitir que la disipación se haga más efectiva entre la parte superior del procesador y el disipador metálico, el disipador térmico. Cuando se hacen mantenimientos a CPUs, después de un tiempo prolongado, es importante limpiar estos residuos de pasta porque se secan y se endurecen y no permiten la disipación efectiva de la unidad. Se limpia generalmente con benzina o alcohol y se vuelve a echar una capa de esta grasa. Cuando esta capa se endurece con el tiempo y no ayuda en la disipación, ocurre que el ventilador o la máquina se detenga muchas veces porque la disipación es efectiva. En las 4 esquinas tenemos los seguros. A presión se va a sujetar a la placa madre el ventilador conjuntamente con el disipador térmico. Una pequeña revisión de la máquina y tenemos los conectores USB y de audio. Y ahí tenemos para el control del panel frontal, conectores del panel frontal. Igualmente lo último en el ensamblaje de la placa es colocar la memoria RAM. Vemos los dos slots. También procedemos a manipular con cuidado la memoria porque estas unidades, como hemos dicho, son delicadas en cuanto a la carga estática que pueda llevar el operador. Y muchas veces lo ideal es colocarse un anillo de descarga a tierra para manipular estas unidades electrónicas. La memoria RAM la colocamos en el slot respectivo y con una ligera presión podemos dejar ubicada esta unidad. En los mantenimientos también debemos de tener mucho cuidado con esta RAM porque a veces se ensucian los contactos y ocurre generalmente que cuando prendemos la máquina no inicializa. Aquí tenemos el case. Los botones de panel frontal están en la parte superior. El case tiene dos tornillos posteriores, tanto el lateral derecho como el lateral izquierdo, lo cual permite sujetar ambas tapas. Aquí hemos sacado la tapa lateral derecha y sacamos la tapa lateral izquierda. Observamos aquí el case ya interno. Nos trae un cable de corriente. Los cables de panel frontal están
ubicados en la parte superior y dificultan un tanto la manipulación por el hecho de que aquí en esta zona se conecta generalmente un DVD. En la base del case tenemos que ya viene con los conectores para ubicar la placa madre. Solamente falta colocar aquí la tapa metálica, guía de salida posterior de los conectores de la placa madre. Hay que ubicar la placa. Viene ya con 4 soportes sobre los cuales se va a sujetar. Se observa que faltan 2 más, hay que colocarlos. Hemos aprovechado en colocar aquí los cables de SATA, son un cable rojo y un cable naranja. Uno para el disco duro que se va a instalar y el naranja para el DVD eventualmente que se quiera colocar. Se han añadido estos 2 soportes para tener mejor estabilidad al colocar la placa madre. Estos soportes también permiten la conexión a tierra de la placa al case. Teniendo sujeta la placa madre ya y en su posición, vamos a establecer las conexiones eléctricas. Ubicamos primero el cable 12 voltios que va a alimentar directamente a la CPU. Es este cable amarillo con negro. Esta es la conexión directa que sale de la fuente para alimentar al procesador. La otra conexión es de fuente de alimentación, que trae los voltajes estándares más 5 voltios, más 12, menos 12. Ubicamos la tercera conexión, que es la alimentación para el disco duro. Aquí tenemos los cables del panel frontal, un cable de audio, un cable USB 2, un cable USB 3.0 y las conexiones del panel frontal. La conexión 3.0 USB. Siempre en estas conexiones hay que tener cuidado porque son pines que se pueden doblar y sí es difícil equivocarse porque tienen un punto ciego
que nos permite no tener errores en la conexión. Este conector es un adicional voltaje para alimentar un LED luminoso en la parte frontal. Aquí adicionalmente estamos añadiendo un ventilador, porque como ya dijimos, el procesador Core i5 tiene un nivel de disipación de 65 watts, entonces su nivel de calentamiento, por diseño está bien su ventilador que viene de fábrica, pero esto ayuda también en la disipación del calor generado. Para el calentamiento de la placa o de algún otro elemento. Siempre en los mantenimientos hay que tener cuidado, principalmente con los ventiladores. Aquí tenemos 3 ventiladores en verdad. Un ventilador del procesador, este ventilador adicional y un ventilador interno dentro de la fuente de alimentación. En el mantenimiento de una CPU es importante siempre limpiar estos 3 ventiladores, que queden girando suavemente para que no pueda haber ninguna falla posterior de calentamiento. Conectamos el cable de alimentación de 12 voltios al ventilador. Siempre tener en cuenta que los cables estén alrededor del ventilador principal del procesador, que no haya interferencia, porque uno de los cables puede caer sobre una de las aletas de giro y generar ruidos y no permitir el giro suave del procesador ventilador. Aquí procedemos ya a conectar el disco duro. Tiene varias ubicaciones. Hay que ponerlo en la posición que no genere mucho problema o dificultades en cuanto a la colocación de cableado y manipulación. En algunos casos se conecta con 4 tornillos, dos delanteros aquí y 2 posteriores. Pero en este caso hemos colocado solamente 2, previendo que en un futuro cercano se tenga que hacer mantenimiento y sacar el disco para limpiarlo independientemente. Ya no sería necesario abrir la tapa lateral derecha. Su respectiva conexión SATA de datos y alimentación de fuente. 2 más 12 voltios y más 5 voltios. Estas conexiones también son delicadas, hay que manipularlos con mucho cuidado. Verificar, como se decía, de que los cables no choquen con el ventilador. Sujetarlos en otro caso, si son cables demasiado largos o muy fáciles de doblar. En este caso no se va a colocar ningún DVD.
tapa lateral izquierda, tapa lateral derecha. Aquí ya en su posición final colocaba en su base de escritorio, que hace la conexión de la cable de alimentación, cable de teclado USB, cable de mouse USB y el cable de video. Eventualmente se puede conectar en el audio externo a través de unos parlantes, o por la parte frontal con sus audífonos y auriculares respectivos. En la parte superior tenemos el botón de encendido en este case, el botón de reset y las dos salidas USB. También tenemos las conexiones para los audífonos externos. Ahí vemos que ya enciende el CPU. E inicialización de la placa motherboard con el Windows respectivo.